Hola, bueno, ¿qué tal? Espero hayan tenido una excelente semana. Y pues bueno, nosotros vamos a continuar con la materia de física y de hecho también vamos a seguir con el tema de mecánica. Y dentro del mismo tema de mecánica vamos a continuar con el que corresponde a cinemática. Vamos a terminar de ver todos estos movimientos, ya que vimos movimiento rectilíneo uniforme, vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a ver una variante de este último, el que corresponde a caída libre y tiro vertical. Y precisamente por el hecho de que les digo que es una variante, las fórmulas que utilizamos para estos movimientos son exactamente las mismas que las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque es el mismo movimiento, sin embargo es visto desde perspectivas distintas, ¿ok? El otro lo habíamos visto en, por decirlo de alguna manera, el que se presenta sobre la horizontal. Ahora vamos a tratar de analizarlo de una manera diferente, en el punto de vista vertical y ver cómo es que la interacción cambia y cómo se expresan estos movimientos y estos fenómenos que se llevan a cabo. Entonces, vamos a empezar por caída libre y tiro vertical. En lo que corresponde a caída libre, pues bueno, básicamente va a ser aquel movimiento que se lleva a cabo desde cuando se lanza un objeto de alguna superficie más elevada y se deja caer este mismo objeto por acción de la gravedad. ¿Ok? Entonces, lógicamente también vamos a poder calcular una velocidad inicial, una final, una altura y lo importante es que este movimiento va a estar afectado por la fuerza de gravedad. ¿Ok? Entonces, es básicamente el movimiento que se obtiene cuando se deja caer un objeto sobre un punto más elevado. Aquí es importante distinguir que realmente si ustedes hacen una prueba y por ejemplo toman una hoja tal cual de cuaderno, plana, y ponen una hoja en bola, o sea, la aplastan y la hacen bolita y dejan caer las dos al mismo tiempo, se darán cuenta que la caída no es la misma. Y esto lo menciono porque ya en el aspecto donde se consideran todos los factores que afectan este tipo de movimientos, pues nos daremos cuenta que el área es uno de ellos. Entonces, al momento de nosotros lanzar una hoja plana, va a caer más lentamente que una hoja en bolita, puesto a que el área que tiene la hoja plana va a tener mayor contacto con la resistencia del aire, mientras que que tiene en forma de bolita no. Por lo tanto, caerá más rápido la de forma de bolita en lugar de la plana. Entonces, básicamente este movimiento nos trataría de explicar más o menos cómo sería la caída de estos objetos en el vacío, donde prácticamente pues no hay esta resistencia que nos permite o nos impide que un objeto caiga más o menos rápido. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, para caída libre vamos a utilizar también, para caída libre y tiro vertical vamos a usar las mismas fórmulas que corresponden a el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Son las únicas que necesitamos y cualquier valor o incógnita que queramos rescatar de cada una de ellas lo podemos obtener por medio de despejes. Entonces, básicamente la caída libre va a ser aquel movimiento que explica la caída libre de un cuerpo. Y como les mencionaba hace un momento, esto es sin atender a la naturaleza del objeto, puesto que ya mencionamos que el área superficial en contacto con la resistencia del aire nos cambiaría los resultados, ¿ok? Entonces, lo que podemos decir es que sí es un movimiento acelerado porque tiene aceleración y esta va a ser igual a la gravedad, a la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra. Y bueno, como les mencioné, en el vacío todos los objetos caerían de la misma manera, puesto que no habría esta resistencia con el área superficial y bueno, generaría que los objetos cayeran de la misma manera. Entonces, en el mundo real, o más bien el mundo, o sea, dentro del planeta Tierra, la caída de todos los objetos dependería de su resistencia con el aire, ¿ok? Y bueno, la constante de gravedad que vamos a manejar va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Al cuadrado porque pues es una unidad de aceleración. Y la velocidad inicial, que esto es muy importante en caída libre, la velocidad inicial va a ser cero. Y esto quiere decir porque, pues suponiendo que tenemos a una persona lanzando un objeto desde un edificio, al momento de soltarlo, el objeto va a tener una velocidad inicial de cero. Posteriormente el objeto va a caer y su velocidad va a ir aumentando, aumentando hasta llegar a una velocidad un poco más elevada, una velocidad final que va a ser obviamente elevada y diferente de cero. ¿Ok?
Entonces, esa es una consideración muy importante de caída libre. Ahora bien, pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Dice, un niño deja caer una piedra a un pozo de 20 metros de profundidad. Calcula con qué velocidad llegará al fondo si tarda 8 segundos en hacerlo. ¿Ok? Entonces, nos pregunta con qué velocidad llegará al fondo. Esto quiere decir que quiere calcular. Vamos a anotar nuestros datos. Esto quiere decir que ¿qué va a calcular? Velocidad final. El ejercicio quiere saber velocidad final, porque nos pregunta calcula con qué velocidad llegará al fondo. Y nos dice que para ello tarda 8 segundos, entonces el tiempo son 8 segundos, ¿ok? Y nos dice que un niño deja caer una piedra a un pozo de 20 metros de profundidad. Entonces la distancia o altura, como lo quieran ver, la distancia recorrida es 20 metros. ¿Ok? Entonces nos dice, calcula con qué velocidad llegará al fondo si tarda 8 segundos en hacerlo. Entonces vamos a verificar qué fórmula podemos utilizar. ¿Cómo saber qué fórmula? Bueno, pues lo que queremos saber es velocidad final, entonces tenemos que buscar una fórmula que nos permita obtener ese dato. Yo opino que ocupemos esta, puesto que es realmente muy sencilla. Entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ok, más gravedad por tiempo. Ok, esa sería nuestra fórmula. Entonces, vemos que queremos velocidad final, está perfecto. La velocidad inicial no la tenemos o sí la tenemos. ¿Qué opinarían ustedes? Bueno, pues espero que le hayan pensado. Ya saben, esto de las cosas en línea es un poquito más complicado en ese aspecto, pero bueno, espero sí les haya llegado a la mente que realmente el valor sí lo tenemos, puesto que la velocidad inicial en caída vertical, digo en caída libre, perdón, es 0. Entonces este valor pues se descarta. ¿Por qué? Porque es 0. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría como velocidad final es igual a gravedad por tiempo. ¿Ok? Entonces pasamos a la sustitución. Pasamos a la sustitución donde velocidad final va a ser igual a la gravedad. ¿Cuánto dijimos que era la gravedad? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 9.81 entonces. Va a ser 9.81 por, nos dice que tiempo. Y el tiempo es de 8 segundos. 8 segundos. Entonces la velocidad final va a ser igual al producto de 9.81 por 8. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 78.48. ¿Y las velocidades en que dijimos que se medían? Para hacerlo de una manera más fácil, siempre las íbamos a representar en metros sobre segundo. Ok, entonces la velocidad final es de 78.48 metros sobre segundo. Ok, entonces el resultado es hoy 78.48 metros sobre segundo. ¿Ok? Y listo. Así de fácil. Entonces, bueno, realmente eso es lo que concierne a caída libre. Les he puesto algunos ejercicios extra para que ustedes los razonen en casa. Igual ya saben, cualquier duda me pueden preguntar y yo con gusto la responderé para que ustedes puedan tener más claro su conocimiento. Los demás ejercicios son exactamente lo mismo. La aplicación de cada uno de este movimiento y cómo realizar los ejercicios. Bueno, pues solamente es pensar, ver qué fórmulas tengo disponibles y muy importante que yo considero que a veces a los alumnos o a los estudiantes les falla o nos falla cuando pues estamos viendo esta clase de temas, es a veces visualizar qué quiere el problema. Entonces lo primerito es visualizar qué quiere el problema, qué te está pidiendo y a partir de ello buscar las fórmulas necesarias y buscar qué procedimientos o qué movimientos podemos hacer con las fórmulas para obtener el resultado que nosotros deseamos. Entonces, como segundo subtema que vamos a seguir viendo de lo que corresponde a los movimientos que hemos estado viendo es el de tiro vertical. Y este es particularmente sencillo puesto que es muy similar al anterior.
Como habíamos dicho, la caída libre era la caída de un objeto desde un punto más elevado, pues el tiro vertical va a ser lo opuesto, va a ser el movimiento que se da cuando se lanza un objeto hacia arriba. ¿Ok? Entonces aquí el dato importante es que la velocidad final va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque bueno, para lanzar un objeto y que éste se vaya hacia arriba tiene que tener un impulso. Y este impulso que va a tener pues va a ser una velocidad inicial. Gracias a esa velocidad inicial se va a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Y qué va a pasar? Poco a poco la velocidad va a ir disminuyendo hasta que llegue a cero. Por lo tanto su velocidad final va a ser cero. Y de hecho cuando llegue a velocidad final cero, el objeto va a tender a caer, lógicamente. Y en ese momento en el que el objeto comienza a caer, el movimiento es explicado por la caída libre. Y justamente podemos recapitular que en el tema anterior, el de caída libre, la velocidad inicial era cero. ¿Por qué? Porque en tiro vertical la velocidad disminuye hasta que llega a cero. Cuando llega a cero se vuelve caída libre. Y al ser caída libre, ahora la velocidad inicial es cero. Y justamente vemos cómo se conectan estos dos movimientos si es que el de caída libre es consecutivo al de tiro vertical. Entonces la consideración importante es que su velocidad final es igual a cero, después el objeto cae y el movimiento se vuelve caída libre. Y algo muy importante es que la aceleración de la gravedad es negativa, por lo tanto el valor de g va a ser menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y por qué? Porque bueno, el objeto va a estar yendo al contrario de la aceleración que permite traer los objetos a la Tierra. Por lo tanto va a ser menos 9.81. Entonces vamos a hacer este ejercicio que es un poquitito más complicado para que pues vayan como teniendo esa plasticidad en su mente, en sus ideas y en su creatividad para resolver los problemas, puesto que no siempre son tan fáciles como algunos que hacemos en clase, y por si se llegasen a topar con uno un poquito más complicado en algún examen o en alguna otra cuestión que ustedes necesiten. Las fórmulas de caída libre como tiro vertical van a ser las mismas que las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, para tiro vertical las fórmulas también van a corresponder a estas que tenemos aquí. Por lo tanto, no hay mayor problema, usamos las mismas y cualquier dato que se requiera se puede despejar. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es este de aquí y nos dice: en Año Nuevo, una bala es disparada hacia arriba. A veces las personas, o al menos solían hacerlo, a mí sí me tocó escuchar que pasara, en Año Nuevo se les ocurre disparar sus armas pues hacia el cielo, hacia la parte, es decir, hacia arriba. Y esto es particularmente peligroso, puesto que pues las balas al momento de caer también van a llevar una velocidad, y esa velocidad inclusive la pudiesen más o menos estimar con tiro vertical y caída libre, pero bueno, es muy peligroso, así que eviten esas prácticas. En Año Nuevo una bala es disparada hacia arriba con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Dice, calcula su velocidad a los 4 segundos de haber sido disparada. Además, calcula la altura máxima que alcanzará y en qué tiempo lo hará. Bueno, de primera entrada, este ejercicio ya nos pide varias cosas. Por lo tanto, vamos a desmenuzarlo. Vamos a anotar los datos disponibles y qué datos nos faltan. Por lo tanto, de los datos nos dice que la bala es disparada hacia arriba. Cuando dice hacia arriba ya sabemos que es tiro vertical. Y dice que sale con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Velocidad inicial es lo que tenemos entonces. 50 metros sobre segundo. ¿Ok? Y nos dice que calculemos la velocidad a los 4 segundos de haber sido disparada. Esa es la primera incógnita. Tenemos que calcular la velocidad final a los 4 segundos. Eso es lo que desconocemos. Y además nos dice calcula la altura máxima o bien la distancia, como quieran verlo. Tampoco la conocemos y en qué tiempo lo hará. Entonces nos pide tiempo, nos pide muchos datos. Tenemos pocos valores para utilizar en nuestras fórmulas, pero pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, primero nos dice que calculemos la velocidad final a los 4 segundos. En este caso vamos a resolverlo así, en ese orden, o al menos vamos a empezar con velocidad final, puesto que realmente es muy fácil de calcular. Habíamos dicho ya en las fórmulas anteriores que velocidad final, vamos a poner nuestra fórmula, que velocidad final nosotros la podíamos calcular como el valor de velocidad inicial
más el producto de la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Y en este caso, pues sí lo podemos realizar. Anotamos nuestra sustitución y vemos que para velocidad final nos pide una velocidad inicial. En este caso sí tenemos, es de 50. Más va a ser el producto de la gravedad. Recuerden que en tiro vertical la constante de gravedad es menos 9.81, es decir, es negativa. Y bueno, el tiempo, ¿cuál es? Pues nos está pidiendo a los 4 segundos, por lo tanto el tiempo es 4 segundos. ¿Sí? Consideren que cuando les pida tiempo siempre sea en segundos, ¿ok? Por lo tanto, velocidad final va a ser igual a 50. Ahora bien, vamos a ver cuánto es menos 9.81 por 4. Va a ser menos 39.24. Por lo tanto, se pone 50 menos 39.24. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 50 menos, ahí lo volví a escribir, 39.24. Así bien, la velocidad final va a ser de 10.76. Y suena lógico. Conforme lo lanzamos hacia arriba, la velocidad del objeto tiene que ir disminuyendo. Por lo tanto, la velocidad final para los 4 segundos, o más bien la velocidad a los 4 segundos, va a ser de 10.76 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos. Ahora vamos a tratar de resolver otra incógnita. Tenemos distancia y tenemos tiempo, lo que tenemos que calcular. Entonces vemos nuestras fórmulas y vamos a checar cuál puede funcionarnos, cuál es hasta cierto punto atractiva, y si nos damos cuenta, inclusive con un despeje, podemos utilizar esta misma fórmula de acá y podemos despejar tiempo, lo cual es particularmente fácil. Entonces vamos a hacerlo a partir de esa, para que vayan también un poco más relacionando los despejes. Vamos a despejar tiempo. Entonces velocidad inicial, menos la velocidad, velocidad final menos la velocidad inicial va a ser igual a gravedad por tiempo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues velocidad inicial está sumando. Entonces, para pasarlo del otro lado, va a pasar restando. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a gravedad por tiempo. ¿Y qué está haciendo gravedad con el tiempo? Lo está multiplicando. Entonces, ¿qué va a pasar? Dividiendo. Por lo tanto, velocidad inicial menos velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad va a ser igual a tiempo. Entonces ya tenemos una fórmula para calcular el tiempo. Y es la que vamos a utilizar. Entonces aquí poniendo otra sustitución, traten de hacerlo más ordenado ustedes. Vamos a utilizar esa misma fórmula. Tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Por lo tanto, tiempo va a ser igual a la velocidad final. Es un dato que aparentemente no tenemos, porque no lo dice nuestro problema. Pero si nosotros imaginamos y recordamos las reglas, el objeto ha sido lanzado con una velocidad. Y va a llegar un punto donde va a ir disminuyendo esa velocidad constantemente hasta que sea cero. Por lo tanto, la velocidad final va a ser cero. ¿Ok? Entonces va a ser cero menos la velocidad inicial, que es 50, entre la constante de gravedad. Como es tiro vertical, también va a ser negativo, menos 9.81. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual al cociente de menos 50 entre menos 9.81. ¿Ok? Entonces, el tiempo en el que va a tardar va a ser aproximadamente 5.096 segundos. ¿Ok? Entonces ya hemos calculado el tiempo. Ya únicamente nos faltaría obtener la distancia o la altura máxima. Voy a tratar de ponerlo abajo para que no se pierda lo que ya llevamos escrito. Pero bueno, ustedes acomoden todos sus ejercicios correctamente porque bueno, pues como yo no tengo un pizarrón y aquí aparentemente el espacio pues sí es más pequeño, aunque pues es decir, solamente que pudiera tratar de hacer las letras un poco más pequeñas, pero bueno, tampoco es la cuestión. Ojalá pudiera tener un pizarrón así de grande como los que a veces hay en las escuelas, para pues que se vea un poquito más ordenado. Ok, entonces ya tenemos tiempo y velocidad inicial. Únicamente nos falta la distancia o
la altura máxima, como lo quieran ver. En ambas igual es una longitud lo que tenemos que calcular. Entonces podemos ver nuestras fórmulas y pues simplemente hay que buscar alguna fórmula que involucre distancia y que sea relativamente fácil de utilizar para ustedes. Y pues bueno, yo creo que vale la pena utilizar esta, que es relativamente sencilla, que nos dice que distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ok, entonces vamos a utilizar esa y vamos a analizar. Primera nos dice velocidad inicial, si la tenemos, tiempo lo acabamos de calcular, el 1/2 pues siempre es 1/2. Este 1/2 lo pueden cambiar para que se hagan menos bolas como 0.5. Igual ese es el valor de 1/2 en valor decimal, entonces pues quizás es un poquito más fácil para ustedes. Y la gravedad sigue siendo la misma y el tiempo también lo tenemos, entonces pues solamente es cuestión de pasar a sustitución. Por lo tanto, distancia va a ser igual a la velocidad inicial que dijimos que era 50 por tiempo. ¿Cuánto dijimos que era el tiempo? 5.096, ¿ok? Más o menos, perdón, aquí es más o menos, dependiendo del signo, como es como es tiro vertical, pues va a salir negativo, menos va a ser 1/2, o bien 0.5, como gusten verlo, 1/2 o 0.5 es lo mismo, 1/2 o 0.5 por el valor de la gravedad, bueno, es más por el valor de la gravedad, menos 9.81, menos 9.81 por el tiempo que también es 5.096. Ok, entonces distancia va a ser igual a el producto de 50 por 5.096, o bueno, vamos a ponerle solo 5 para que sea un poco más sencillo. 50 por 5 va a ser igual a 250, y aquí nos dice que es más, pero tenemos un producto aquí negativo, por lo tanto nos va a salir que menos por más es menos, y el producto de ese que va a ser negativo va a ser menos por más es menos, y al momento de multiplicarlo por este de acá que es va a ser más por menos, va a ser negativo también, nos va a quedar negativo, ¿ok? Entonces va a ser 250 menos, y ya va a ser el producto de estos tres, va a ser el resultado de esos tres productos. Entonces va a ser 0.5 por menos 9.81 por 5, ¿ok? Entonces va a ser 250 menos 24.52, ¿ok? Entonces distancia va a ser igual a 250 menos 24.52. La distancia total va a ser igual a 225.47. ¿Y en qué se mide la distancia? En metros. Ok, entonces acá también hemos calculado el valor de la distancia, también así de simple. Lo voy a escribir arriba para que ustedes lo puedan ver un poquito más claro. Va a ser, lo hubiera escrito todo arriba, pero bueno, está explicado. 225.47 metros. Ok, ese sería el valor de la distancia. Y pues bueno, ya hemos calculado todas las incógnitas que nos pide el problema. Recuerden que los ejercicios no necesariamente se tienen que ir calculando por el orden en el que te lo marca el ejercicio. Ustedes pueden responder primero primero el inciso A o el B, o cualquiera de las incógnitas que te pida en el orden que ustedes deseen, mientras ese orden que ustedes hayan elegido les permita resolver el ejercicio. Ok, pues eso sería todo. Les he dejado más ejercicios de tarea para que ustedes pues concreten un poco más su conocimiento, y pues bueno, ya saben que cualquier cosa pueden preguntarme. Trataré de estar al pendiente de resolver sus dudas, y pues bueno, mucha suerte, que tengan una bonita semana y hasta luego.